Dios les bendiga, amados televidentes. Hoy tenemos un tema muy particular, el cual se llama Entre la puerta y la meta. Pues todos tenemos aspiraciones en la vida, todos tenemos propósitos, deseos, anhelos, los cuales quisiéramos que se realizaran. Pero a veces entre la puerta, entre ese inicio y esa meta, suceden muchas cosas en el trayecto. Hoy vamos a hablar de cómo es la vida de un cristiano entre las cosas que Dios nos ha mandado, entre los propósitos que tenemos, nuestras metas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, cómo realmente es ese transitar, todo lo que pasa entre ese telón, entre ese trayecto, desde el inicio hasta el final cuando tú logras obtener una meta. Ciertamente, de verdad, decir soy cristiano, soy hijo de Dios, creo en Dios es muy fácil. Pero donde se vuelve realmente un reto, ¿verdad? Es cuando nosotros realmente vamos a poner en práctica todas estas cosas y lo que implica. Yo, de hecho, tengo una de las cosas que me puse a mí misma como norma, es no venderle a Jesús a la gente como el hada madrina de que te resuelve todos los problemas. Ciertamente tenemos el beneficio de que la mejor compañía que podemos tener es Jesucristo, porque sabemos que Él nos va a acompañar en medio del valle de lágrimas, que aun cuando la vida no completamente sea color de rosas, Él nos va a dar paz en medio de la tempestad, Él nos va a dar de su gozo, Él nos va a dar de su amor, es lo mejor, ¿verdad? Pero sin embargo, no estamos exentos a que tengamos dificultades en el camino. De hecho, yo creo que una de las primeras cosas que deberían hacernos o decirnos a los seres humanos cuando tenemos uso de razón es: prepárate porque la vida no es fácil. Ciertamente no lo es. Hay cosas imprevistas que suceden, cosas de casos fortuitos, de fuerza mayor, que realmente no nos esperábamos que suceden, que quizás vienen a estropear nuestros planes, que quizás vienen a querer cortar nuestros sueños, que quizás vienen a hacer tambalearnos, ¿verdad? Pero cuando somos hijos de Dios, debemos tener en cuenta de que no estamos solos. Yo quiero que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 y 16. Vamos a ver qué dice Lucas en el capítulo 24, del 13 al 16, y dice así: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y aquí es donde quiero caer en cuenta. Vamos a contextualizarlos un poco. Esto es después de que Jesús fue crucificado. Acuérdense que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Pues pasó que resucitó, como lo había dicho, y se le apareció a uno pues de los que estaban caminando allí, ¿no? Y estaba caminando con ellos y sus ojos estaban velados y no habían reconocido que Jesús, ese Jesús al que ellos oyeron tantas veces hablar y el que también vieron en una cruz crucificado, era el que estaba caminando con ellos. ¿Cuántas veces como creyentes, verdad, no nos puede pasar esto mismo? Eran dos discípulos, estaban caminando desde Jerusalén, iban hacia Emaús, se encontraba a 12 kilómetros, eso es lo que significaban los estadios que mencionamos hace unos ratos, ¿verdad? Lo hacían a pie, el camino, o sea, estaban caminando, es como que hágase la idea de que alguien lo está acompañando a usted a un sitio, van caminando, van conversando de las diversas cosas, entre ellas pues, oye, vale, supiste, mira, Jesús lo crucificaron, cónchale, todas las enseñanzas que él dio. Wow, mira qué tremendo, lo admirábamos, lo queríamos, pensábamos que nos iba a salvar, pero mira, bueno, murió. Y estaban como que inmersos en su tristeza, en su frustración, en su decepción, que no se dieron cuenta que se les añadió un compañero, y este compañero era nada más y nada menos que Jesús. Como le sucedió a estos discípulos, ¿cuántas veces no nos puede suceder a nosotros? Muchas veces el enredo mismo de la vida, eso que pasa entre el trayecto desde la puerta hasta la meta, lo que va sucediendo, todo lo que nos va envolviendo, nos abruma, nos arropa, nos pone una capa espesa en los ojos y no nos damos cuenta que es Jesús el que está caminando a nuestro lado. Caminamos muchas veces a ciegas,
sin la mirada espiritual. Es hora de preguntarnos, ¿realmente mis sentidos espirituales están abiertos? Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, una de las cosas que nos promete el Espíritu Santo es guía. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela o nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo es lo que la gente normalmente llama como el sexto sentido. Pues simplemente el Espíritu Santo siempre está allí como que haciéndonos entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando de repente no sabes cómo explicar y sucede que te está guiando y tú sientes de no hacer algo que ibas a hacer o te parece que una persona no es la más conveniente para tratar, es esa guía y está allí permanentemente, es el consolador. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya yo para que venga a ustedes el consolador, ese que va a estar en donde quiera ustedes estén, donde quiera vayan, como sea que ustedes estén, Él va a estar con ustedes, amándolos y guiándolos. Y pues está allí, siempre está allí. Es como el alma, usted tiene su cuerpo y usted se mueve en el cuerpo y usted no percibe el alma. El alma no es algo tangible, pero usted sabe que está allí porque allí radican sus emociones, ahí radican sus pensamientos, ahí está todo lo que lo domina usted, ¿verdad? Todo lo que te mueve, todo lo que te impulsa, y está el alma. No se ve, pero está allí. Pues así pasa con el Espíritu Santo. Quizás no nos percatemos que está allí, pero siempre está allí. ¿Qué pasa? La idea es que no sea así, que nuestros ojos espirituales permanezcan velados a Él, para nada, sino que por medio, o sea, ¿cuál es la herramienta que me permite a mí tener esta claridad de que tengo el mejor acompañante del mundo? Es la fe y la constante conexión con Dios. La fe y la comunicación con Dios son las que realmente nos van la brújula que nos va a indicar el camino, la que nos va a alumbrar las cosas, la que va a hacer que estemos tan conectados con Dios, que simplemente pues estemos allí con Él y entendamos que el camino lo estamos caminando con alguien que, aunque es invisible, camina con nosotros. Ahora, fíjense ustedes, entre la conversación que tuvieron, eso lo pueden leer en ese mismo capítulo de Lucas 24, ¿verdad? Más adelante Jesús le pregunta qué conversación es esta que están teniendo ustedes, ¿por qué están tan tristes? Le dice Jesús mientras habla, y de hecho le dijo, uno de ellos le respondió, Cleofas le respondió a Jesús y le dijo, pero es que eres el único en Jerusalén que no sabe lo que sucedió, eres el único que no sabe que Jesús pues fue crucificado y que estamos de luto, que estamos tristes por eso, ¿verdad? Y simplemente, o sea, estaban como que, bueno, no le dieron, pues no entendieron que Jesús estaba allí. O sea, es tremendo porque a veces en nuestro diario caminar nos sucede, ¿verdad? Que el mismo Jesús a veces se detiene a preguntarnos, ¿por qué te afliges? Y en vez de nosotros entender que Él está en nuestro camino y que está a nuestro lado, nosotros le decimos todos nuestros problemas y nos volvemos una mata de decepciones, nos volvemos una mata de tristeza, nos volvemos una mata de frustración. Y Jesús te lo pregunta, es como que, hey, date cuenta, me tienes a mí nada más y nada menos que a mí a tu lado. Y no es para que te enfoques en tus problemas, es para que te enfoques en mí. Yo no sé cuántos de ustedes que están viendo este programa habrán visto la película La Cabaña, ¿verdad? Que en una de las escenas de la película La Cabaña, Jesús estaba caminando sobre un lago con el protagonista pues, de esta película, que era un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Y mientras estaba con Dios, él lo podía hacer. Y de hecho, Jesús permitió que él se quedara solo en medio del lago en una barca y comenzó a hundirse. Y cuando él comenzaba, ¿verdad?, a enfocarse más, era en su, por decirlo de alguna manera, en lo que lo rodeaba, en el agobio, me estoy hundiendo, ¿qué puedo hacer? No sé nadar, ¿qué voy a hacer? Y se le estaba llenando de paso de agua negra su barquito donde estaba montado. En una de esas se le aparece Jesús y le dice, no te enfoques en el problema, enfócate en mí. Y cuando él se enfocó en Dios, cuando él se enfocó en Jesús, fue que logró salir de todo eso. Y no solo logra salir, sino que logra caminar por encima de las aguas. Y así es que Jesús quiere que nos pase a nosotros, que comencemos a caminar encima de las aguas. El viaje de la vida, el trayecto entre la puerta y la meta, requiere que llevemos un guía. Cuando usted, por ejemplo, va a una ciudad, todos aquellos que visitan esas ciudades, sobre todo las que tienen esos bosques o esos sitios turísticos que son muy grandes y uno se puede perder. Usted es un turista, usted no conoce, usted no sabe, usted necesita un guía. Alguien que sea experto en el camino, alguien que le vaya diciendo, mire, por aquí se meta, no se meta por aquí, esto no se puede bañar aquí sí se pueden bañar, esta área es prohibida, esta área no. Necesitamos un guía.
es tremendo, ¿verdad? Porque aun cuando los discípulos estaban tristes en el mismo capítulo de Lucas 24, en el versículo 25 y 27, Jesús les dijo a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas le han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús les dijo: era necesario que yo pasara por estas cosas, pero no significa que yo me desaparecí, estoy aquí. Y así como era necesario que Jesús también pasara padecimientos, él mismo nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido. La palabra de Dios es la guía de cómo vamos a salir de todas las circunstancias que tratan de desenfocarnos. Pero la clave es en que no soltemos la mano del guía. ¿Cómo puede usted soltar la mano del guía? Creyéndose sabio en su propia opinión, actuando como usted piensa. Yo creo, en vez de preguntarle: Señor, ¿será que puedo? A veces nos volvemos expertos en sacar a Dios y dejar al Espíritu Santo apagado dentro de nosotros por la simple y sencilla razón de que no le damos oído o no consultamos con Dios las decisiones que tomamos, y pues nos vamos solos por el camino, y ahí es donde llevamos trancazos, donde llevamos decepciones, donde terminamos heridos, lastimados en medio del camino, y muchos incluso se quedan en medio de ese camino, no continúan, se pierden. Pero Dios hoy te dice: tenme a mí de guía, y pues vas a ver con claridad cuál es el camino y yo te voy a direccionar, porque no es lo mismo cuando usted tiene un GPS en el carro y no conoce un sitio a cuando usted se anda perdiendo. Usted puede pasar horas y horas perdidos en un sitio si usted no tiene un buen guía. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de que tenemos que tener un buen guía, el viaje lo hacemos comunicados con Jesús, porque no sé si acaso usted ha tenido la oportunidad, es bien incómodo, ¿verdad? Cuando van varias personas en un vehículo y no se comunican entre sí, se crea un ambiente como de tensión, pueden haber tantas cosas que pueden estarse allí, ese intercambio de información, ese compartir, porque Jesús está al lado, pero si nosotros no lo involucramos y le damos la comunicación que necesita para que esté comunicado con nosotros, pues no vamos a recibir las directrices, no vamos a recibir los consejos, no vamos a recibir pues lo que Jesús tenga para darnos a nosotros. Entonces debemos llevar un viaje de constante oración y comunicación con Dios y decirle: Señor, yo quiero incluirte a ti en mi camino, quiero incluirte a ti en mis planes. Es más, yo no quiero hacer la agenda, hazla tú. ¿Qué debo hacer yo? Sí, Señor, ¿te parece bien esto? O sea, esa constante comunicación es la que va a hacer que no perdamos el camino. Y otra de las cosas realmente, ¿verdad?, que debemos entender nosotros es que sí es verdad, el éxito está garantizado para cada uno de nosotros en el camino. Pero algo que Dios te pide a ti y me pide a mí hoy en día, amado televidente, es que realmente podamos darle a Él el lugar que se merece en nuestra vida. Cuando Dios tiene el lugar que se merece en nuestra vida, pues simplemente vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. Así que, amado televidente, hagamos de Dios nuestra mejor acompañante y entendamos que cuando no veamos las otras huellas en el camino es porque simplemente Él nos ha cargado en sus brazos. Deja la angustia, deja las cargas y echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti en el trayecto para que llegues a tu meta sano y salvo. Que Dios te bendiga. Transformando la vida del hombre de una manera sencilla, a través del estudio de la Biblia, presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. Con los pastores Teófilo y Danis de Segovia.